la década de los 80 se planteó siempre que era una década perdida para América Latina desde la perspectiva económica, porque no crecíamos económicamente y no íbamos a crecer. Pero resultó que en el plano político, el plano democrático, jamás puede percibirse como una década perdida. Fue una década muy positiva. Se acabaron todas las dictaduras del continente y empezaron procesos democráticos en toda la región. Años después, en la década presente que termina este año y que arranca en el 2009, se empieza a hablar de que va a ser la gran década económica de América Latina. Así lo planteó la revista The Economics. Sin embargo, ha sido todo lo contrario, porque se planteaba que iban a acabar las desigualdades y que también en América Latina íbamos a dejar de depender de los grandes minerales y de las grandes reservas de estos en nuestras regiones. No ha cambiado. América Latina sigue teniendo los mismos problemas y más bien se han acentuado nuevamente los problemas democráticos. Es un tema de ponerle mucha atención, sobre todo de aquellos que pretenden gobernar. Esa es mi opinión. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones.
América Latina se calentó hace varias semanas y el análisis requiere también varios programas para saber qué pasa. Aparte de eso, a nosotros como costarricenses nos obliga el conocer qué pasa en la región, porque no solamente tenemos una historia en común, sino virtudes y defectos que compartimos y que posiblemente de alguna u otra manera podrían involucrar o acentuar algunos de los padecimientos que tiene nuestro país. Para eso he invitado a dos expertos, a ella, Ilka Treminio Sánchez, doctora, directora de Flaxo Costa Rica, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es politóloga, doctora en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca, también tiene maestría en ciencias políticas, en ciencias sociales, un diplomado en gestión de desarrollo local y profesora e investigadora en la Universidad de Costa Rica. Él es José Meléndez Monge, reconocido periodista, experto en temas de política internacional, un trotamundo del periodismo que ha desarrollado su profesión en El Tiempo de Bogotá, en El Universal de México, en El País de España, en El Excelsior de México e inclusive en el extinto Excelsior de Costa Rica, entre otros medios. A ambos, gracias por acompañarnos aquí en Noche en Tregua. Muchas gracias. Les invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Salud. A ambos los invito porque son dos perspectivas que van de la mano, ¿verdad? Lo que ve el reportero, el periodista, entre golpes, entre balas, entre sangre, y lo que analizan los investigadores con los datos duros, con los datos objetivos sobre lo que pasa en el continente. Desde la perspectiva tuya, Ilka, ¿qué lectura haces vos de lo que está pasando en América Latina hoy en día? Bueno, en realidad lo que vemos es una nueva ola, un viraje importante en el signo de representación de los partidos políticos y además una transformación de los sistemas de partidos en general. Hemos ido pasando de sistemas donde había partidos tradicionales en los gobiernos a modelos en los cuales son partidos diversos, neófitos dentro de la política, con liderazgos que tienen un matiz discursivo más de corte populista, que es lo que seguramente más leen y ven nuestras audiencias con respecto a ese preciso concepto del populismo, que tiene que ver con mensajes que están en una escena primero de radicalización, de polarización de la sociedad y por lo tanto que no se ven tanto las propuestas programáticas del largo y el mediano plazo, sino cómo posicionarnos en la inmediatez en temáticas que generan divisiones importantes dentro de la sociedad. ¿Y vos, José, cuál es la lectura que haces desde el terreno, donde corre la sangre y los golpes? Yo lo aterrizo con términos muy sencillos. Hay un profundo déficit en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ahora medioambientales de los pueblos de América Latina. No importa el color ideológico, lo que es ese déficit, esa carencia. Y si a esto se le une una profunda corrupción en todo el escenario político del continente, entonces lo que tenemos es una caldera, una hoguera que está estallando, a veces en cámara lenta, como puede estar ocurriendo en algunos países de Centroamérica. En Panamá, por ejemplo, hubo una erupción puntual hace varias semanas de protesta contra alguna reforma constitucional, y a veces no tan cámara lenta como en Ecuador, Chile o Colombia. Y podemos decir un proceso prolongado que lleva ya más de 19 meses en Nicaragua, años en Venezuela y en un escenario, insisto, de profunda corrupción, de penetración del narcotráfico. Ese es un elemento clave, por ejemplo, en la política de Colombia. Y digámoslo, en la política de Guatemala, ahí la reciente elección del 2019 en Guatemala, hay alcaldes y gobernadores descaradamente vinculados al narcotráfico y asumirán ahora el 14 de enero. Entonces, en lugar de un progreso, lo que estamos viendo es un retroceso. Y si a esto se le añade que la respuesta en algunos sectores de los gobiernos ha sido soltar al ejército y soltar a las policías a las calles, entonces lo que estamos viendo es una sociedad civil confrontada con los que supuestamente le tendrían que estar dando protección, no solo en Chile o en Nicaragua, sino también en Venezuela y en Colombia. Así que el escenario es realmente inquietante y yo no le veo
soy pesimista en ese sentido. Ilka, los elementos que da José, ¿te agregan algunos novedosos o esos están evaluados dentro de la referencia que hacías de tu análisis? Bueno, es que habría que hacer como un agrupamiento de casos, ¿verdad? Y ahí es importante ver la subregión, en el caso de Centroamérica, y luego ver la región de América Latina o lo que está sucediendo en el sur. Y hay fenómenos que son distintos. El tema del narcotráfico, que es muy importante, sin duda tiene que ver con la temática de cómo los grupos políticos permiten o toman ventaja del tráfico de drogas que pasa a través de un recorrido, de una especie de puente hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí el tema de Centroamérica es vital. Desde Colombia, Centroamérica, hacia el paso a los Estados Unidos es fundamental. Y esto, por supuesto, que ha penetrado de una manera muy profunda en algunos estados centroamericanos, y esto provoca, por lo tanto, bueno, una situación de gran frustración entre los ciudadanos. Si nosotros vemos el caso, por ejemplo, de Honduras, con el reciente proceso de investigación que se hizo al hermano del presidente, pues bueno, imagínense la sensación de esa ciudadanía de observar que grupos políticos toman ventaja o tienen participación directa en el narcotráfico. O por lo menos esperan una respuesta de cómo es ese tipo de participación, pero no existe. Y por el otro lado, existen los mecanismos de represión. Pero en esto de los mecanismos de represión, sí podríamos hacer una comparación en los casos de América Latina, donde hay movilización social y que esta movilización ha sido respondida con el ejército en las calles. Entonces lo que yo diría es, bueno, hay una serie de temáticas, pero unas temáticas están más profundas en unos países que en otros, y esto tiene que ver con su posición geográfica, con su historia social, con su historia económica, y que en este momento, bueno, coinciden en una serie de estallidos que hemos ido observando. En esto que tocabas del ejército, hace algunos programas decía yo que el ejército para nosotros los costarricenses no nos agrada, lo reprochamos, pero en América Latina es una institución en muchos de estos países tan evaluada como el Parlamento, como el presidente, como la Corte Suprema de Justicia, y los ejércitos lo que hacen cuando violan derechos humanos lo hacen para gobiernos de izquierda, lo hacen para gobiernos de derecha. O sea, el ejército termina cumpliendo una función de respaldo al presidente de turno. Desde nuestra perspectiva como costarricenses vemos a esos ejércitos como un defecto en la formación de esas democracias, pero Ilka, en estos países más bien lo ven como una fortaleza, porque muchas de estas movimientos que vemos seguramente serían inacabables si no existiera, no lo estoy justificando, nada más estoy poniendo el ejemplo, si no existieran los ejércitos. Bueno, pero no es la percepción de la gente que está en este momento protestando en las calles. Vamos a ver, lo que se diría desde una perspectiva civil, ¿verdad?, es que una movilización puede ser respondida con policía, ¿verdad? Entonces nosotros podemos responder a una movilización mandando policía para que la policía mantenga determinado orden si existe violencia en esa manifestación o en ese movimiento. Si no existe violencia, no existe ninguna razón para el ejercicio de la seguridad, de la vigilancia, etcétera. El asunto es que es desproporcional atender una movilización social con el ejército, porque entonces ya no estamos hablando de la policía, sino que estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Es decir, frente a una movilización, una tanqueta, ¿verdad?, lo que tenemos entonces es una respuesta profundamente violenta de parte del Estado hacia la ciudadanía, ¿verdad? Además son sus ciudadanos, no estamos diciendo que son personas invasoras, exactamente, que están en ese momento tratando de amenazar la paz y la seguridad del Estado, sino que son los propios ciudadanos. Entonces, lo que habría que valorar es, bueno, cuando estamos hablando de civiles, ¿por qué no los estamos enfrentando con civiles? ¿Te hago la pregunta que hace Ilka vos? Bueno, yo lo que creo es que hace 30 y resto de años salieron todas las voces de la tolerancia y de la democracia en América Latina denunciando la plaza de Tiananmen, cuando el ejército chino arrasó con la plaza de Tiananmen. Bueno, el ejemplo lo han copiado muy bien y lo han afinado muchos de estos nuevos gobiernos en América Latina. Y bueno, el ejército, claro, es esa figura que nos parece tan desechable a nosotros los costarricenses por aquel masazo de hace 71 años de don Pepe Figueres en el Museo Nacional. Bueno, en Cuba maneja la economía el ejército.
El ejército maneja el aparato fundamental de la economía en Cuba. Bueno, en Cuba no hay democracia, eso lo sabemos. Un general de ejército sigue siendo el presidente o el secretario general, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. Y ahora en las fotos que hemos visto en octubre, noviembre y diciembre de los gobiernos como Lenín Moreno o Sebastián Piñera, Iván Duque, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, salen en las fotos flanqueados por coroneles generales y otros estratos de la seguridad pública. Esas fotos son emblemáticas. Es el mensaje diciendo, aquí está el poder, le guste o no le guste a quien sea. Entonces, esa es la realidad. Es el ser y el deber ser. Bueno, yo digo la realidad de lo que yo veo y lo que me ha tocado cubrir, por ejemplo, de ver los que son los despliegues de un día del ejército en Venezuela y que son helicópteros soviéticos, rusos, armamento ruso, una gran cantidad de millones de dólares, y no hay una aspirina en una farmacia en Venezuela, y si la hay, cuesta 5 o 6 salarios mínimos. Entonces son unas cosas que nos dice que son las incoherencias y las inconsecuencias que tenemos en esta América Latina. El vecino del norte de Costa Rica tiene 50 tanques de una generación vieja, sí, generaciones viejas del armamentismo ruso, pero eso le cuesta mantenimiento, preparación de personal, etcétera, en un país en donde no se puede hablar. Ahora, en donde un país donde la represión es la respuesta de todos los días de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Ahora, ¿tienen las policías de América Latina la misma fuerza o la misma institucionalidad que tienen los ejércitos como para poder detener estos movimientos civiles partiendo de que sean pacíficos? Y una pregunta a la par, Ilka, porque en muchas ocasiones esos movimientos ciudadanos no son pacíficos, sino que también están infiltrados. Entonces, ¿existe la capacidad en América Latina para, desde la policía, poder detener estos movimientos? Bueno, lo primero que habría que decir es que si el Estado tiene un aparato de inteligencia, debería poder detectar cuáles son los actores infiltrados. Todo lo demás es solamente especulación, ¿verdad? O, digamos, alguna especie de posverdad que se genera para poder justificar la presencia de los ejércitos. Pero si masivamente la movilización es de ciudadanos, el ejército en la calle no es un ejército que vaya a favorecer la protesta ciudadana o que vaya a favorecer el reclamo hacia los gobernantes. Lo que estaríamos diciendo es que está generando más bien una brecha enorme. Son los gobernantes protegiéndose porque los ciudadanos no tienen la misma fuerza representada a partir de las armas y la legitimidad para utilizarlas. Estamos hablando de que no solamente son los ejércitos en la calle asustando, sino que son los ejércitos en la calle matando a los civiles. No se ha demostrado que las personas que hayan sido asesinadas sean las personas infiltradas. Entonces, lo que debería haber es un proceso de inteligencia que permite identificar cuáles son esas personas que están atizando la movilización y que no representa, por lo tanto, una naturaleza de un espíritu cívico. Pero mientras eso no suceda, la justificación de los ejércitos es totalmente represiva. Ahora, hay ejércitos que sostienen a presidentes, como en el caso de Venezuela, pero hay ejércitos también que no permiten o que invitan a salir a presidentes, como el caso de Bolivia. O hay otros que juegan un papel más intermedio, como en el caso de Perú con Vizcarra, donde el ejército, de una forma más comedida, advierte sobre la institucionalidad. O sea, son 3 ejemplos de muchos que hay en América Latina que nos demuestran comportamientos diferentes del ejército. Pero son ejércitos. Eso sí. El ejército está entrenado para destrozar, para penetrar líneas, para penetrar al enemigo, para destrozar. Un hombre que ya no está entre nosotros, Rodolfo Solano Orfila, decía que un costarricense que fue viceministro, diputado, en fin, decía que venía un buque de guerra de un país, no importa el país, en una acción humanitaria. Decía, no entiendo cómo puede venderse, o decir, que un buque de guerra viene en una acción humanitaria. Bueno, tal vez vino a reparar algunas escuelas en Talamanca y algunos chiquillos le hicieron un tratamiento de dentista. Pero puede haber un buque civil para hacer. Bueno, pero hubiera mejor mandado un buque civil, exactamente. Sí. Entonces son cosas que hay que decir y entenderlo muy claro. El ejército es el ejército. El militar está preparado, entrenado, adiestrado, educado para destrozar, para atacar las líneas. Él no está preparado para construir nada.
A ver, el policía es el que tiene que asumir las funciones de la seguridad, y yo ya no le pongo ciudadana, no, pública, porque el ciudadano, en algunos países ciudadanos es a partir de los 18 a los 21 años por cuestión, no, es la seguridad pública, por eso está bien definida en Costa Rica la seguridad pública. Claro, es para proteger, pero no para atacar. Hemos visto en estos escenarios en Chile, Ecuador, la infiltración de fuerzas o de sectores anarquistas que no van para ningún lado, que no tienen nada que ver con el profundo reclamo social pacífico, como decía ella, de que no se ha podido identificar quién es realmente el reclamo justo, correcto, honesto, y dónde se meten esto, si le dan fuego a una terminal de trenes o le dan fuego a un supermercado, que además son en las áreas más pobres de Santiago de Chile. O sea, el propio ciudadano es el que perjudicaron. El primer perjudicado va a ser el mismo ciudadano, porque ya entonces no va a tener el supermercado tan cerca, ni el si es que lo tenía, ni el metro, ni nada de esas cosas. Entonces, claro, hay esta penetración. Sí, cuando Vizcarra disolvió el Congreso hace varios meses, en agosto, finales de septiembre, ¿sí? Disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones, claro, sonó la campanita de los militares diciendo, sí, tiene razón el presidente. Entonces, es una forma de decir, aquí estamos, aquí estamos. Y ellos lo recuerdan muy bien. En Perú hubo un régimen militar, o sea, no lo podemos esconder. Y en Venezuela, sin la menor duda, Nicolás Maduro se sostiene porque están los militares muy corruptos involucrados en narcotráfico. Bueno, lo de Bolivia, qué interesante, ¿verdad? Ahora hay un debate en Bolivia si era justificado o no que los militares y los policías sugirieran al presidente. Bueno, lo que pasa es que es un presidente también con una alforja repleta de desprestigio. No le tomó el parecer al referéndum de febrero del 2016. Se habla que después un tribunal dijo que el derecho de la reelección es un derecho humano. Bueno, todo ese debate, pero que en la realidad y además el recientemente revelado informe de la OEA demuestra que habían actas que habían sido hechas desde el día anterior de la campaña, desde el día anterior de la votación. O sea, la votación fue el 20 y ya habían actas que estaban llenas con los resultados desde el 19. Y eso está demostrado en el informe de la OEA. Hay una situación muy simpática, porque no queda otra manera que decirlo. El periódico La Prensa de Managua, en las elecciones de noviembre de 2016, sale el sábado, las elecciones son mañana, y el día en la edición del sábado reprodujeron un texto, un título que habían sacado en una elección de Somoza. El título decía, el original decía, Somoza ganará las elecciones de mañana. Esta vez nada más le cambiaron el Somoza por Ortega, y Ortega ganará las elecciones de mañana, sábado, siendo las elecciones un domingo. Es decir, el irrespeto a la institucionalidad electoral pica. Es un asunto de picar al toro de los militares. Ahora, y eso es lo que ha provocado. Así como el ejército es una institución, la institución más importante que debería existir es la constitución política en los países de América Latina. Muchos llegan con una constitución política a gobernar, ganan las elecciones con esa constitución, y ya en el poder quieren hacer de ella una licra al cuerpo para sus intereses políticos. En América Latina, y he leído una investigación tuya muy interesante sobre el caso de Centroamérica, que ahora lo podríamos tocar, pero iría primero al caso de Sudamérica. En Sudamérica hay una flexibilidad total para jugar con la institucionalidad, lo que no le permite tener permanencia ni a la Constitución ni al ciudadano acostumbrarse a esas instituciones generadas a razón de una Constitución, sino que se le cambia constantemente. Algo tiene el poder que enamora y provoca que muchos no quieran alejarse de ese ejercicio. A veces puede ser el tema de la corrupción, que habiendo tanta corrupción hay que mantenerse en el poder para evitar el conocimiento, pero desde la investigación que se ha desarrollado en Flaxo y que vos como investigadora de esta institución y de la universidad has desarrollado, ¿qué papel han jugado ese manoseo constante de la Constitución? Bueno, en general lo que vemos es que constituciones con poca durabilidad generan una inestabilidad importante en el plano político, porque lo que estamos diciendo es que entonces
Cada caída, bueno, primero, los golpes de Estado aquí son fundamentales, ¿verdad? De explicar la inestabilidad de las constituciones. O sea, muchos momentos en los que se escribe desde cero la constitución política, no reformas parciales, sino reemplazos constitucionales. Entonces, hay una salida anticipada de un presidente por un golpe de Estado o por la exigencia de los ciudadanos porque están descontentos por diferentes actos de corrupción, etc. El siguiente presidente, entonces, lo que plantea es la necesidad de hacer una constituyente. Esas constituyentes se generan con nuevas mayorías a favor de los nuevos líderes electos, exactamente, y por lo tanto tiene una legitimidad que es muy interna dentro de ese colectivo. Por lo cual, los siguientes líderes o los políticos que retan a estos nuevos presidentes, lo que van a buscar es no es solamente reemplazar al presidente, sino reemplazar el texto que les da la legitimidad. Sin embargo, eso es muy peligroso. Instituciones tan inestables como algunas constituciones de América del Sur, pues generan también sistemas políticos altamente inestables. Lo que quería reflexionar también sobre esto es que los poderes militares, las Fuerzas Armadas supeditadas a instituciones políticas democráticas no tienen por qué generar la alarma de cuando estos se superponen a los poderes democráticamente electos. Y en el caso de las constituciones, pues las constituciones también tienen que ser preservadas por los órganos civiles, que son quienes además las escriben. Y bueno, el artículo que más veces se ha modificado en el caso de América Latina, o sea, el artículo más inestable de las constituciones es el de la reelección presidencial, desde que las constituciones fueron escritas con las independencias de las repúblicas de América Latina. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas.
Que Dios los llene de bendiciones. Algo que me captó mucho la atención y no le había puesto atención yo como politólogo, que es el hecho de que las constituciones en Sudamérica se hacen malas o buenas, pero se hacen asambleas constituyentes para cambiarla. Cubiertas de legitimidad. Sí, claro. Pero se hacen por medio de un parlamento, pero que en Centroamérica el papel lo ha jugado la Corte Suprema de Justicia o instancias judiciales interpretando a esas constituciones. Me parece que es un dato interesantísimo. Bueno, ese es un formato de interpretación de la reelección muy a la centroamericana. Porque siempre va a haber gente que va a decir, bueno, pero en América del Sur sucedió, Fujimori lo hizo, pero lo hicieron diferente. Lo que ellos hacían era que el Poder Judicial interpretara que se invalidara el primer periodo presidencial para que el presidente pudiera concursar por un tercer mandato. Lo que hizo Evo Morales. Sí. Ajá, pero eso no es nuevo, eso ya lo vimos en la década del 90 con Fujimori y se intentó también en otros casos de América del Sur. Por el concepto de que las leyes no son retroactivas. No son retroactivas. Pero en el caso centroamericano es donde toda la reforma a la reelección se hace desde el Poder Judicial vía interpretación. Entonces tenemos el caso de Costa Rica en el 2003, donde somos los pioneros, según la investigación. Somos los pioneros, correctamente. En ese tipo de mecanismos somos los pioneros. Entonces, después del caso costarricense, vino el caso de Nicaragua y luego el caso de Honduras, donde nos vamos a encontrar básicamente el mismo argumento, que es el mismo argumento que se le reclama a Evo Morales, que la reelección presidencial es un derecho que está amparado en la Carta Americana de Derechos Humanos y que luego la OEA, por medio de la Comisión de Viena, dijo que no era un derecho humano. Pero yo creo, permítame que la interrumpa, yo creo que en la Constitución de los 80s de Nicaragua, bueno, Daniel Ortega ganó las elecciones de 1984, asumió en el 85 y se postuló para reelegirse en 1990. Y bueno, porque perdió las elecciones con doña Violeta, no asumió, pero ya el concepto de religión venía desde antes de la del cambio en Costa Rica, venía en la de Nicaragua en el finales de los 80, principios de los 90. Pero la Constitución lo permitía. Ah, sí, la Constitución lo permitía. Exactamente. En Costa Rica también lo permitió hasta 1969. Entonces, ahí sí estamos hablando de un fenómeno que es ligeramente distinto. Son las constituciones avalando diferentes tipos de reelección. Pero una vez que se prohibieron, entonces los presidentes se planteaban cómo nos podemos garantizar la supervivencia en el cargo. Bueno, si los parlamentos no nos lo permiten, son adversos porque no tenemos mayoría, tenemos que activar un órgano que funcione como un órgano de contingencia. Y en eso es donde se ha activado el Poder Judicial. En Nicaragua, reelección continua, consecutiva e indefinida. Así es. Ok, pero qué interesante, porque entonces viene una pregunta, la hago a ambos. ¿Será que los centroamericanos, desde el punto de vista positivo, somos más demócratas, más respetuosos de la Constitución y entonces buscamos interpretaciones judiciales de la Constitución? ¿O es que en Sudamérica saben que ese proceso es más lento, que ese proceso no termina en nada, que hay mucha oposición y para eso tengo yo el poder y la fuerza? Yo creo que somos más pragmáticos, ¿verdad? O sea, lo que sucedió ahora, es importante decir, el caso costarricense, aunque sea pionero y permita ser copiado en otros casos centroamericanos, todavía tiene una institucionalidad importante, ¿verdad? Lo que se plantearon los presidentes de manera pragmática fue, bueno, ¿qué es lo que necesito para reelegirme si la Asamblea dijo que no? Bueno, tengo una sala constitucional. Recuerden que en el 2003 no estaba aprobada la ley del referéndum, por lo tanto no se podía ir a un referéndum como se hizo con el TLC. La única vía es el poder constitucional de la sala constitucional. Y la siguiente cuestión... Que nace en el 89. Es que nace en el 89. Sí. Y la siguiente cuestión es la reforma que se hizo a la Constitución en el 69, lo que hacía era prohibir la reelección habiendo tenido la reelección alterna. Entonces, si se borraba por inconstitucional esa normativa, volvíamos a la alterna, pero eso era suficiente, con eso le alcanzaba al presidente impulsor para volver al cargo. ¿Por qué? Porque había dejado el cargo en 1990. Entonces no tenía problemas de que fuera inmediata. En cambio, en los casos de América del Sur era importantísimo que fuera reelección inmediata, ¿verdad? Y por lo tanto, si no estaba habilitada en constituciones anteriores, no podía irse a una interpretación.
Luis Alberto Monge en aquella ocasión se opuso, ¿verdad? Los demás, algunos estaban a favor de esa propuesta y otros hicieron silencio cómplice. Bueno, José María Figueres ha podido postularse y podrá postularse, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hoy tenemos un grupo importante de presidentes que pueden volver a cargo, porque además en Costa Rica los presidentes han sido presidentes bastante jóvenes en las últimas décadas. Claro, y por ejemplo, en el tema centroamericano es gravísimo, por ejemplo, que en Honduras la Constitución de 1981 convirtió el tema de los principios en cuanto al tema de la reelección inamovibles, pétreos, o sea, no se podía mover absolutamente nada hasta que llegó Manuel Zelaya y se le ocurrió en una maniobra también por ver cómo se prolongaba lanzar una cosa que se llamó la cuarta urna para preguntarle a los hondureños si estaban de acuerdo con la posibilidad de abrir una discusión sobre el tema de la reelección política, y por eso fue que le dieron el golpe de Estado. ¿Terminó aquí? Bueno, terminó aquí, pero bueno, con todo y pijamas, Juan Orlando Hernández, en una dudosísima gestión constitucional, se reeligió y ahora es el presidente reelecto, total y absolutamente desprestigiado, con símbolos de narcotráfico, etcétera, etcétera, y de corrupción. Pero ellos lo saben muy bien. El proceso de reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras está sostenido por alfileres, por una gran signo de interrogación, ¿verdad? Ahora, en esa misma investigación, Ilka, vos decías de que, y el compañero con que lo escribiste también, que la reelección es una figura incapaz de mantener el statu quo de los partidos tradicionales. Es que se utilizó como para eso. Es que ese populismo de fortalecer a una figura sobre la institucionalidad de los partidos políticos también ha permitido el gusto por la reelección. Bueno, ese artículo que lo escribí con Juan Manuel Muñoz, lo que nosotros planteamos a manera de hipótesis es, en el caso de Centroamérica, son los partidos tradicionales, en este caso, en el caso costarricense, Partido de Liberación Nacional, en el caso de Honduras, Partido Nacional Hondureño, en el caso de Nicaragua, el FSLN, lo que estaban buscando era poder generar que sus liderazgos volvieran al cargo, y liderazgos muy fuertes, liderazgos muy visibles en la escena nacional. Por la incapacidad de generar nuevos liderazgos. Claro, porque los otros liderazgos no eran suficientemente populares y los partidos empezaban a perder elecciones, ¿verdad? O sea, Liberación Nacional, si no hubiera llevado en ese momento a Oscar Arias, habría tenido ya 3 periodos de fracaso, porque había ganado elección en 2002 la Unidad Social Cristiana, la había ganado en el 98, es decir, necesitaban revivir el partido político, y solamente es posible si el partido gana cargos. Y por lo tanto, la hipótesis que planteamos es que la reforma a la reelección presidencial era el tanque de oxígeno artificial para que las fuerzas tradicionales, en el caso centroamericano, siguieran ganando elecciones y prevenir la fragmentación o el rompimiento de la escena bipartidista, ¿verdad? Sin embargo, tampoco alcanzó. Lo que terminó sucediendo lo que ya la tendencia decía. En todos los casos había otros partidos, terceras y cuartas fuerzas emergentes, que empezaban a ganar popularidad y que las tenemos hoy con mucha presencia en los parlamentos, en los órganos legislativos. Salvo en el caso de Nicaragua, bueno, que desde el 2006 ha tenido un agrandamiento presidencial, ¿verdad? Para decirlo de una manera, un gran proceso de fuerza presidencial que invade todos los poderes del Estado. Pero incluso en el caso hondureño, la presencia de fuerzas diferentes del Partido Liberal y del Partido Nacional ha ganado muchísimos escaños dentro de la Asamblea Nacional, por el Partido Libre y por el Partido de la Coalición, incluyendo al PAC, el Partido Anticorrupción, con el que se fueron, con el que enfrentaron a la candidatura de Orlando. Pero hay un tema muy interesante. En este escenario, el hermano mayor de Centroamérica, que tradicionalmente ha sido México, en México es voto efectivo no a la reelección. Así es. Y el tema de la reelección hoy, con Andrés Manuel López Obrador, está empezando a cobrar fuerza, a ganar mucha potencia, porque él quiere ir a una consulta en el 2021, a la mitad de su sexenio, para preguntarle a los mexicanos si están contentos. Entonces, se teme que por ahí se pueda filtrar o abrir un portillo el interés para la cuestión de la reelección electoral. En México la reelección está prohibida única y exclusivamente en el presidente de la República.
En todos los demás cargos, legislativos, Pero tiene municipales. periodos de 6 años. Bueno, son periodos de 6 años. Una reelección tendría un presidente en México 12 años. 12 años, claro. Exactamente. Bueno, en Venezuela son 6 años. En Venezuela son 6 años. Maduro terminaría en el 2025. Como va, yo creo que no pasa nada, pero mejor ni eso es otro tema. Pero entonces el tema mexicano, en todos los demás estratos del aparato político, electoral, pueden reelegirse. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha abierto eso? Una fuente absoluta de corrupción política, porque entonces se enquistan en los poderes y de ahí cuesta después ya moverlos, es muy difícil. Pero bueno, el tema de la reelección en México está con un candado todavía hoy desde 1910, ¿verdad? Ahora, hay un tema que también ha salido en toda esta crisis de América Latina y es el tema de la desigualdad. Hay una revista muy reconocida, The Economics, ¿verdad? El Economista, que hablaba de que la década esta que empezó en el 2010, iba a ser una década maravillosa para América Latina. Como es normal, se equivocaron los economistas, ¿verdad? Como es normal, claro. eso no es nada Y mañana corrigen. Sí, mañana corrigen, eso es extraordinario. Pero el tema es que planteaban de que los dos grandes retos que tenía, decía, eso es lo interesante de ese artículo, los dos grandes retos que tenía para esta década que termina este año, era luchar contra las desigualdades siempre presentes en la historia de América Latina y lograr destetarse de los commodities, de las famosas materias primas que siempre he producido. Y llegamos al 2019 y las materias primas siguen siendo fundamentales en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en México. En Bolivia también. En Bolivia, sí, más bien ahora hasta más, porque ahora dicen que hay litio. Sí, bueno, siguen siendo las únicas posibilidades. Y ahí parece Costa Rica una isla, porque sí, Costa Rica, a pesar de ha diversificado su portafolio de exportaciones como muy pocos o casi como ninguno. No voy a pecar porque no lo tengo el dato exacto, pero sí puedo confirmar que Costa Rica tiene una diversificación de más de 5.000 productos. Más de 5.000 productos. Ya no somos café, banano, azúcar ya no solo postres, y postres, ¿verdad? Sí. Entonces es un asunto, y además no ningún de extracción, no tenemos oro, petróleo. no tenemos petróleo. Bueno, nosotros sí tenemos un montón. No, sí, por supuesto. No importa que se lo lleven para Nicaragua. No importa, seguimos siendo ambientalistas. Por supuesto. Y el daño queda en Costa Rica, ¿verdad? Aquí sí. No queda en Nicaragua. Pero el tema es este, entonces no se corrigió eso y las desigualdades menos. Y entonces vemos que no importa, Ilka, si el gobernante es de derecha, de izquierda, del centro, si está arriba, si está abajo, no importa donde sea, las desigualdades continúan. Entonces, porque al final de cuentas, y te lo concluyo ahí, esta larga intervención, al final de cuentas, el sistema, sea el gobernante de izquierda y derecha, desde el punto de vista económico, funciona igual. Bueno, es que un gobernante demócrata, exactamente, o sea, se preocupa por el tema de la desigualdad y por el tema de la creación de espacios de trabajo, etcétera. Para fortalecer la democracia. Exactamente, nosotros hemos tenido experiencias en las democracias occidentales de fuerzas conservadoras y fuerzas liberales que se alternan en el poder en los antiguos modelos bipartidistas y que, digamos, tenían procesos de reforma que permitían incluso ciertos niveles importantes de progresismo. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que tomar conciencia de que ese proyecto se ha agotado políticamente. Había reclamos de la población de que el acercamiento y la manera en la que se iban pareciendo las fuerzas más conservadoras a las fuerzas liberales impedía diferenciar unas de otras y por lo tanto las fuerzas que se consideraban más cercanas a la clase trabajadora empezaban a acercarse también a las élites empresariales y por lo tanto lo que hacía era abanderar otro tipo de reformas que tenían un carácter más cultural o más progresista y liberal y menos de carácter social. Entonces ese acercamiento entre las dos fuerzas y ese movimiento más ideológicamente hacia la cuestión del mercado y las élites empresariales generaron grandes descontentos en las clases populares y las clases
clases trabajadoras. Y yo creo que esto es parte del reflejo, es precisamente las clases populares las que le reclaman a los partidos de ese corte, que no han tenido ninguna representación, y por lo tanto ideológicamente esto ya no les genera ningún tipo de empatía. Lo que se requiere son ofertas de partidos políticos que representen o que permitan elevar esos niveles de desigualdad, elevando a las personas que se están quedando socialmente excluidas, que son grandes masas de población. Claro, pero es que hay un asunto que a mí me llama mucho la atención. Los estallidos en Ecuador y Chile, por ejemplo, no fueron por medidas de gran calado, o sea, una cosa así, una transformación socioeconómica profunda. No, por cosas pequeñas reventó el tema. Un subsidio a los combustibles, 30 pesos una cuestión de la tarifa del metro, y entonces uno decía, bueno, se estaban a punto de caerse, y eso faltaba nada más que los empujó al presupuesto. Bueno, el caso de Nicaragua, con la transformación, una seguridad social, entonces una presión contenida por mucho tiempo, ¿verdad? Claro, uno puede decir, y las cifras en Chile dicen, por ejemplo, que en los últimos 30 años, 29 y el resto de años, bajó la pobreza por medida, por ingresos, bajó al 8,5, 9, 10%. Vamos a dejarle en el 10%. Es interesante, porque el caso de Chile es la clase media, esa es mi lectura, es la clase media. Sí, Claudio, pero hay un asunto, categoría, sí, pero hay un asunto, que hay un segundo estudio que dice que medida esa pobreza por factores multidimensionales, tu acceso a vivienda, eso es lo que hacen a ahora, a seguridad social, etcétera, otros factores, trabajo, por supuesto, bueno, sí. Calidad de trabajo, salarios, calidad de salarios, porque una cosa es tener un salario, otra cosa es que alguien tenga que tener 3 trabajos para completar más o menos un salario mínimo. Entonces, eso brinca, la pobreza multidimensional en Chile brinca a 22%, y en áreas rurales a 44%. Entonces, haber corrido ese telón del milagro económico nos permitió encontrar en Chile un segundo y un tercer Chile, ¿verdad? Entonces no había un solo Chile, no había el Chile de la televisión y el milagro económico. Cuando digo televisión es de show del espectáculo, ¿verdad? Sino de una situación diferente, oculta, ¿verdad? Qué interesante, la macroeconomía de Bolivia y de Chile, desde afuera, los que estamos desde afuera, justificaba, digamos, que los gobiernos que estaban ejerciendo lo estaban haciendo bien. Desde afuera lo veíamos, ¿verdad? Porque son los números macro. El problema es la microeconomía, lo que hemos planteado, lo que cada familia percibe en su nación. En el caso de Nicaragua, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, llegan a gobernar, más recientemente en el caso de Nicaragua y el de Venezuela, justificando por el tema de las desigualdades, pero las desigualdades y la pobreza siguen y más bien aumentan. Pero todavía, para llevarlos a un escenario más grande, todavía hay muchas de estas naciones que siguen echándole, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, le siguen echando la culpa a los Estados Unidos de América. Uno lo interpretaría bien en el tiempo de la Guerra Fría, pero hoy que es un mundo multipolar, donde compiten en América, China, Rusia, que se viene levantando, está hincado un tiempo, ya va levantando, y hay otras potencias europeas, y todavía hay gente que sigue justificando los problemas que tiene internos a la política norteamericana. ¿Es válido ese argumento? Yo creo que sigue siendo válido, ¿verdad? O sea, el tema de Guatemala, que antes mencionaba muy bien don José, es un tema muy mediado por el poder de los Estados Unidos. En el Triángulo Norte, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido con el tema de las migraciones y el retiro de las ayudas de Donald Trump generan, primero, una ausencia de política estratégica de los Estados Unidos hacia Centroamérica. Y Centroamérica siempre ha mirado hacia Estados Unidos en materia de estrategia y política exterior. Y por lo tanto, ese vaciamiento crea además lazos cada vez más fuertes en las relaciones con China, por ejemplo. Entonces, bueno, si estamos en un entorno multipolar, en un entorno distinto, pero el tipo de liderazgo que Estados Unidos ha venido liderando
pero valga la redundancia, el tipo de liderazgo que Estados Unidos ha venido construyendo nos está volviendo a identificar en un sistema, ¿verdad?, que es un poco esquizofrénico, pero digamos donde parecería que vuelve a salir ciertos clivajes de ese tipo, digamos, de ese tipo de hacia dónde apunta el tipo de gobierno, el tipo de mensaje, el tipo de discurso. Entonces yo diría que hay como una renovación de esas polarizaciones sociales o esas polarizaciones también políticas en el plano internacional, con Estados Unidos con una muy débil estrategia en su mirada, y a mí me interesa particularmente el tema centroamericano, porque nosotros siempre le prestamos mucha atención al tema de América del Sur, nos encanta, cuando viene una crisis en Bolivia, vemos lo de Colombia, pero bueno, nuestra región es esta, y nosotros hay poca información sobre Honduras, sobre Guatemala, correcto. Pero Nicaragua sí que hace un poquito más de ruido. Hay un asunto, vos decías el tema, por ejemplo, para plantear lo que es histórico, es una guerra fría que todavía existe, Estados Unidos-Cuba. En los años, cuando yo fui corresponsal en Cuba, el gran líder del anticastrismo de Miami era Jorge Mas Canosa, ya este señor ya murió. Bueno, y entonces había una frase famosísima de que si Jorge Mas Canosa no hubiera existido, Raúl Castro y Fidel Castro lo hubieran inventado, porque necesitaban un pretexto en la otra orilla del estrecho de la Florida para justificar, valga la repetición de la palabra, para justificar muchos de los errores y de los problemas internos, y para justificar política de partido único, de no prensa libre, de no elecciones libres, bajo el concepto de que en una plaza sitiada el disidente es traidor. Si el castillo está sitiado y alguien habla dentro del castillo, hablan algo, el disidente es traidor. Entonces ellos tienen que ser, el enemigo sigue siendo para ellos Estados Unidos. En 1999 Estados Unidos emitió un informe en donde dijo que ya Cuba había dejado de ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, muchos años después Obama sacó a Cuba de la lista de países terroristas. No sé si Trump va a querer reincorporarla, pero la realidad es que el enemigo lo necesitan. Si no hubiera existido en aquellos años fulano de tal en Miami, le hubieran inventado los casos. Pero es que hay un tema que me llama a mí mucho la atención y que no quiero dejarlo pasar, que es el tema, por ejemplo, a los chinos poco les importa qué régimen tiene cada país. Eso no. Sus relaciones de Estado a Estado. No hay cláusula democrática. Exactamente. Ellos están viviendo, no se metan con China, China no se va a meter con ustedes. Entonces como que son un poquito pragmáticos, digamos. Pero el caso de Estados Unidos de América, Estados Unidos siempre justifica muchas dictaduras que no son favorables a sus intereses por el tema de que son antidemocráticos. Arabia Saudita. Porque a eso iba. Porque se espera, es reconocida por lo menos como país, la democracia más grande, más liberal del mundo de los Estados Unidos de América, entonces ellos promueven eso como una virtud. Pero cuando les conviene, poco les importa el sistema democrático en América Latina, sino los intereses económicos que puedan tener. Entonces hay una falsedad del juego, pero también siento yo... Doble moral. Que hay una doble moral, pero también siento yo que América Latina sigue empeñada en una infancia perpetua en relación con los Estados Unidos, de que no se puede hacer nada si los intereses norteamericanos no lo permiten. A mí me parece que por lo menos en un plano estratégico, en el caso costarricense, es muy importante generar procesos de diálogo y negociación con los Estados Unidos que nos permitan ver cómo en el entorno de la región somos clave para el sostenimiento de la democracia. Bueno, es que Costa Rica en este sentido se ha diferenciado en muchas características de los centroamericanos, aunque cada vez nos vamos pareciendo más en muchos de los conflictos y también en algunos intentos de deterioro de nuestro modelo democrático. Y yo pienso que ahí es muy importante el llamamiento desde la política exterior costarricense a los Estados Unidos de la necesidad de apoyar las acciones de Costa Rica en materia, por ejemplo, de recepción de migrantes, refugiados y personas que vienen de Centroamérica huyendo de distintos tipos de violencia. Entonces yo creo que en este tipo de cosas es importante que se llame a los Estados Unidos a posicionar estratégicamente los apoyos democráticos. Y sobre el posicionamiento de los Estados Unidos hacia los gobiernos, pues yo creo que ahí ha ido siendo claro cómo se han venido marcando esos apoyos. Hay también un agotamiento
en Estados Unidos, por ejemplo, con el Triángulo Norte de Centroamérica, que en los últimos, desde que terminaron las guerras en El Salvador en el 1992, en Guatemala en 1996, que eso repercute directamente en Honduras, porque de verdad que esos tres países tienen una dinámica muy particular. Bueno, pero han sido miles de millones de dólares del presupuesto de Estados Unidos que han ido a dar un barril sin fondo, al barril de la corrupción, y no cambia nada. Entonces también hay un agotamiento y se topa con un tipo como Donald Trump, que lo más fácil es de un plumazo o de un mensaje por Twitter decir: le quito la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador, que además no es tan efectivo porque tiene que cumplir toda una serie de trámites en toda la estructura del poder estadounidense. Pero bueno, la realidad es que también hay un agotamiento de que esa plata se la han robado, no la han invertido en lo correcto, y ahí cada día, hoy son más pobres que ayer, muchas personas en Honduras, en El Salvador y Guatemala, hay un promedio de 500, 600 personas que se van al día de cada uno de estos países, buscan a ver cómo se van para el norte. Ahora México les puso, sin haber construido un muro, ya México les puso el muro de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, con la frontera México-Guatemala. Es un muro policíaco-militar para impedir el paso de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Y eso es un muro, y se critica mucho el muro de Donald Trump en la frontera norte. No, hay un muro en la realidad, como el que tuvo aquí también Daniel Ortega en algún momento, un muro contra los migrantes. Entonces, hay cosas que hay que tomar en cuenta. Uno, el agotamiento y el cansancio de los Estados Unidos de que la rendición de cuentas de, bueno, cuántos miles de millones de dólares le he dado a esta gente, y la situación no cambia. Eso es una realidad. Y en Costa Rica, de verdad lo que falta es liderazgo para asumir un liderazgo centroamericano, por lo menos centroamericano, para enfrentarse a los Estados Unidos, no como enemigo, sino como socio interesado, porque lo que Estados Unidos, hay que olvidar que no tiene amigos, lo que tiene son intereses, según palabras de don Henry Kissinger. Entonces, pero llegar a Estados Unidos a hablarle con inteligencia como su principal aliado en términos democráticos en América. ¿Ves posibilidades de ese liderazgo de Costa Rica? Yo pienso que sí, tenemos todo para poder sentar un diálogo de ese tipo, claro. Bueno, Ilka, muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, don José. José, muchas gracias a ustedes. Pero sobre todo a ustedes las gracias por siempre tener un compromiso con la política con P mayúscula aquí en Noche Sin Tregua. Los espero en 8 días. Un abrazo a la distancia. Salud. Salud. Los felicito.